Señoras, señores, muy buenos días a todos. Salamu alaikum. El investigador y doctor en Historia Enrique Pérez Cañamares nos recuerda esta mañana los apellidos de los moriscos que optaron por permanecer en España después de la expulsión de 1609. Enrique Pérez Cañamares, que se ha especializado en los apellidos moriscos que han quedado en la península. Conoce a la perfección el siglo XVII, cuando tuvo lugar la gran expulsión de los hispano-musulmanes, y hoy nos va a recordar vuestros apellidos, y me incluyo yo. Por eso, complacido y agradecido, le cedo la palabra, querido amigo Enrique. Muchas gracias, profesor Ahmed Chakor, por esta oportunidad de hablar del tema siempre interesante de los moriscos y por su presentación. Realmente siempre, cuando se enfrenta uno a la historia de un pueblo, siempre uno es un aficionado. Nunca acaba uno de especializarse. Realmente, la expulsión de los moriscos es un tramo final de un proceso que es mucho más largo, que empieza prácticamente con las últimas fases de lo que se ha venido a llamar la Reconquista, cuando en realidad es un proceso de arrinconamiento y desplazamiento de poblaciones dentro de la península ibérica, cuya fase final y cuyo drama final es la expulsión de 1609 a 1614, que pone en la otra orilla del Mediterráneo prácticamente unas 300.000 personas. Sin embargo, antes de eso, antes de esa fecha límite, ya había habido procesos de deportación en masa, como el que se produjo después de la Guerra de las Alpujarras en 1568, que desplazó casi 100.000 personas desde Andalucía hacia Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y zonas tan remotas para ellos como pudiera ser Zamora o las lindes de Galicia. Ese drama en fases, ese proceso de extrañamiento de poblaciones en fases, fue dejando una serie de rastros patrimoniales, lingüísticos, políticos en la sociedad española de la época, que es fácil reconstruir a través de los libros parroquiales, que es básicamente a lo que yo me he dedicado, y otro tipo de documentación oficial también en los distintos archivos como el de Simancas o el Archivo Histórico Nacional. Yo me he especializado básicamente en seguir la presencia del pueblo morisco a través de los libros parroquiales, puesto que a raíz de 1505 en Castilla y 1525-26 en Aragón, los moriscos dejan de ser hispano-musulmanes y se convierten oficialmente en cristianos. De manera que encontramos un enorme núcleo de población que formalmente está ya integrado dentro de la llamada unidad religiosa del nuevo Estado, pero en la práctica son musulmanes clandestinos, lo que se ha venido a llamar también criptomusulmanes. Eso en la Comunidad Valenciana es un proceso muy patente, puesto que en la Comunidad Valenciana los desplazamientos de población morisca habían sido muy leves y muy escasos, de manera que en los antiguos núcleos de población hispano-musulmana continúan siendo, después de la conversión de 1526, núcleos absolutamente moriscos y por lo tanto básicamente musulmanes, y así se mantienen, incluyendo el sostenimiento de la lengua árabe o algarabía, incluyendo también cambios en los ritos, puesto que en antropología casi siempre lo que se estudia no son tanto las identidades como los cambios de identidad,
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los moriscos, la población morisca, debió adaptar su islamismo a las circunstancias. De manera que ellos se bautizaban como cristianos, ellos se casaban como cristianos y morían como cristianos, y sin embargo tenían que realizar un doble ritual, puesto que después tenían que adoptar nombres musulmanes, después tenían que casarse a la morisca, a la musulmana, y después tenían que morir también oyendo en sus oídos la shahada. Esta doble personalidad fue marcando la historia del pueblo morisco aquí y fue marcando una trayectoria de resistencia, puesto que la gran contradicción es que muchos autores hablan de una asimilación final de los moriscos, cuando en realidad lo que se había producido era una adaptación a las nuevas circunstancias y una resistencia cada vez más enconada del pueblo morisco a ser asimilado. ¿Quiere decir eso que el Islam de los moriscos era el mismo de sus antecesores de hacía 200 años? No. El Islam se adaptó, pues se destruyeron las mezquitas, tuvieron que hacer oratorios clandestinos en corrales, en casas. Los alfaquíes fueron reprimidos, en muchos casos, como cuentan algunos autores, en Llerena, pues con un índice de quemados, de relajados al brazo secular de la justicia muy grande, y los alfaquíes tuvieron que ser personas clandestinas. Las clases dirigentes del antiguo pueblo musulmán y morisco se habían ido ya en masa a Marruecos, a Túnez, Argelia, y el pueblo morisco tuvo que situar a su cabeza unas nuevas clases dirigentes, que ya no eran las mismas, ya no habían muchos nobles de sangre, sino que había una nueva clase que asumía la función de dirección económica, asumía la dirección religiosa de la comunidad y asumía la función de protectores de los más desfavorecidos entre el pueblo morisco. Esos cambios nosotros los hemos seguido desde aproximadamente, los libros parroquiales van desde 1566, 1567, ya en adelante, que es cuando se ponen en marcha, por orden de los arzobispados, y los hemos seguido en algunos casos, y esto es una de las tareas en las que estamos trabajando ahora, hasta después de la expulsión, porque no solamente los morisquillos se quedaron aquí, niños entre algunos meses a 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, sino que además se quedaron adultos, una importante cantidad de adultos y un número no despreciable tampoco de familias completas. Nosotros seguíamos la pista de algunas de estas familias, aun contando con que 400 años son un elemento muy potente de disolución de las identidades. Pero dimos con algunos apellidos ejemplares que ejemplificaban un poco esa historia posterior a la expulsión, y en el caso de los Baidal, por ejemplo, que es una familia que quedó en Benissa, en la Marina Alta, en Alicante, los Baidal, que provienen del apellido Ubaidal, Ubaidalá, los Baidal quedaron como familia residente en Benissa. ¿Qué hicimos? Bueno, pues contactamos con algunas personas portadores de este apellido y nos encontramos con la sorpresa de que en algunos de los casos ellos tenían la tradición familiar. Eso estará colgado en el portal losmoriscos.es muy próximamente. La entrevista de memoria oral que hicimos, esta persona recordaba por vía de la transmisión familiar su origen morisco, hasta el punto de que seguía interpretando un papel como morisco dentro de los moros y cristianos. Él seguía interpretando el papel del morisco que se enfrenta a la contradicción de ser de aquí y de sus correligionarios que vienen en los barcos berberiscos a hacer pequeñas racias en las costas valencianas. Esa pista, esa continuidad, ya no es tanto, no lo hacemos tanto como una forma
de recordar la existencia de esos núcleos de personas que quedaron aquí, puesto que desde el punto de vista islámico ya no son significativas, ya no quedaron comunidades islámicas como tales, sino que quedaron como los restos de la presencia de un pueblo. ¿Por qué no quedaron comunidades islámicas? Bueno, no quedaron comunidades islámicas porque ya en 1609 la Iglesia publicó un edicto de gracia y fue pasando uno por uno, hasta más de 10.000 personas, uno por uno delante del Tribunal de la Inquisición para abjurar de su pasado islámico y reafirmarse en su presente cristiano. Destruidos el grupo, como muy bien se sabe en antropología, destruido el grupo, se destruye también los vínculos que establecen las relaciones del individuo con el grupo. Y por lo tanto ya no podemos hablar de una presencia musulmana posterior a 1609, salvo en el caso de los grupos potentes que quedan en Granada, que después de 1700 todavía la Inquisición es capaz de encausar a un grupo muy potente de criptomusulmanes en Granada. Eso ya estamos hablando del siglo XVIII. Pero salvo eso, en el resto de la península no quedan grupos islámicos propiamente dichos, sino que quedan familias que ya se han asimilado, a pesar de que los rectores, los curas, siguen anotando en los libros parroquiales, como es el caso de esta familia de Benissa, siguen anotando que son hijos de descendientes de los moros expulsos, es decir, son cristianos nuevos, así los califican. En el caso de algunos significados apellidos marroquíes, como son los Chachó, también hemos encontrado que en 1626 todavía aparece anotado en los libros parroquiales de Gandía el matrimonio de un francés Chacho que casa con Ana Chachén y anota el párroco: son descendientes de moros expulsos cristianos. Eso nos sucede en muchos casos. También su propio apellido aparece en Gandía, originario de Seraco, aparece un Shaker casándose también y anotando el párroco que es descendiente de los moriscos expulsos. Yo no estoy tan interesado en los campos historiográficos, en la versión política de la oficial, los decretos que va estableciendo la monarquía para diseccionar y asimilar al pueblo morisco, sino que estamos más interesados en contar la historia desde el propio pueblo morisco. Estamos más interesados en recomponer la estructura social y la manera en que vivieron esa contradicción de cristianos oficiales musulmanes clandestinos, y cómo esa identidad originaria se va transformando precisamente para resistir el proceso de aculturación al que estaban sometidos. Por eso el portal de los moriscos y las bases de datos con las que hemos trabajado han intentado reconstruir, dése cuenta que estamos trabajando ya con números aproximados a 43.000 personas que están ya con su ficha y sus relaciones familiares incluidas en ese portal. Estamos más interesados en reconstruir sobre la base de las personas el grupo social y cómo se van produciendo esos cambios identitarios, esos cambios de cultura que se realizan no para perder su carácter originario de musulmanes, sino que se efectúan precisamente para poder resistir en mejores condiciones la presión social de la monarquía y de la Iglesia. La próxima semana estará de nuevo con todos ustedes el investigador Enrique Pérez Cañamares, que narrará la segunda parte de su interesante estudio sobre los apellidos moriscos. Salamu alaikum.